La sociedad en la que vivimos nos bombardea continuamente sobre cómo deberíamos ser. Debemos conseguir un trabajo con prestigio, ganar dinero que nos permitirá ser más felices. Debemos cuidar nuestro cuerpo para conseguir un físico impecable. Debemos leer para ser culto, etcétera, etcétera. Pero si nos paramos a reflexionar, seguramente nos costaría discernir qué hacemos por verdadera voluntad y qué hacemos empujados por la sociedad para no ser el patito feo del cuento. Por eso, para saber lo que queremos de verdad, debemos tener claro quién somos. Isabel es estudiante de periodismo. Hoy tiene prácticas de improvisación junto a unos compañeros en el locutorio de radio. El ejercicio es sencillo, pero a la vez muy complicado. Trata de buscar respuestas a una pregunta desconocida. Bueno, vamos a empezar ahora el ejercicio de improvisación, ¿vale? Os voy a dar una pregunta y tendréis que responder, pues una pregunta que no sabéis, y tenéis que responder lo primero que se os pase por la cabeza, ¿vale? Y la pregunta es, ¿quiénes sois? La pregunta sobre la propia identidad ha sorprendido. No es fácil decir quiénes somos, con qué nos identificamos, qué nos hace singulares y diferentes a los demás. Yo soy Ana, tengo 20 años y estoy estudiando tercero de periodismo porque, bueno, me gusta estar en el lugar de los hechos y conocer las noticias de primera mano, y en un futuro me gustaría dedicarme a hacer reportajes, sobre todo para televisión. Yo soy Sara, tengo 21 años, de momento soy estudiante, esperando ser periodista dentro de un año y medio. Me gusta viajar y me gustan mucho las lenguas y espero que en un futuro pues esta profesión me permita hacer estas cosas que me gustan. Yo soy Jorge, tengo 20 años y soy un apasionado del deporte y supongo que esta pasión me ha hecho estudiar periodismo y en un futuro espero pues poder relacionar mis dos pasiones y ser un periodista deportivo. Yo soy Katia, soy una estudiante de 20 años que aspira a ser periodista en un futuro. Soy una chica normal, familiar, que le gusta estar con sus amigos, que le gusta reírse y pasárselo bien. Bueno, me llamo Dani, tengo 20 años y soy una persona que le encantan los deportes, le encanta el periodismo y bueno, siente ese interés por el mundo, ¿no? De conocer más cosas del mundo. Algunos de los compañeros de Isabel se han identificado con su actividad, otros con su vocación futura. Algunos se identifican a partir del propio nombre. ¿Quiénes somos en realidad? ¿Hasta qué punto lo decidimos nosotros mismos o es la mirada de los demás la que nos determina? Así que hoy esa es la pregunta que nos hacemos. ¿Quiénes somos? En la tertulia sobre filosofía de vida les vamos a hablar de la identidad, eso que nos hace únicos y especiales de los demás, esa virtud que también nos hace diferentes y nos separa o no. Y para hablar del tema, además de a Manuel Pimentel, contamos hoy con Jorge Wagensberg, doctor en física, profesor, investigador y escritor y director científico de Cosmocaixa, con Joan Romeu, doctor en medicina, especialista en neurología y en psiquiatría, y finalmente con Jorge de los Santos, artista plástico. En primer lugar, la pregunta del millón, ¿qué es la identidad? ¿Quién quiere empezar? Bueno, la identidad, por ejemplo, es lo que nos distingue del vecino y en buena parte nos la inventamos. Pero la cuestión de siempre es cómo conjugar nuestra identidad individual como individuo con las identidades colectivas a las que pertenecemos. Yo creo que cualquier persona pertenece a muchas, ¿no? Está el Barça, está la nación, está la religión, está... en fin. Y en general no siempre se está en buena armonía, ¿no? En buena parte nos la inventamos, esa identidad. La identidad es exactamente aquello que nosotros decidimos que es la identidad, porque en realidad se trata de, para mi gusto, se trata de la suma de toda una serie de características, de contingencias, de rasgos, de comportamientos, de roles, de estatus. Y cuando alguien le dice, como pasaba con los chicos estos que hemos visto antes, les preguntan quiénes sois, pues dan una serie de definiciones. Si se lo pensasen mejor darían otras. Somos muchas cosas, la suma de todas estas cosas. Ahora, hay gente que es muy unidimensional y cuando le dicen defínase, sabe hacerlo. Yo nunca he sabido. ¿Qué poder tienen nuestros padres sobre nuestra identidad? Hombre, yo creo que tiene un poder determinante en el sentido de que nuestra identidad es una identidad cultural. Formada tenemos una identidad biológica o bioquímica
pero también tenemos una identidad cultural si en el fondo no son lo mismo. O sea, yo, por ejemplo, estoy ahora hablando contigo. Claro, ¿quién está hablando? ¿Mi cultura, la cultura que he adquirido como ser humano vivo? ¿O está hablando mi laringe? ¿O los métodos de expresión que me hayan podido enseñar? O sea, en el fondo, normalmente me da la sensación, esta diferenciación entre bioquímica y cultura es solo un asunto de poder, de ver quién tiene que determinar cómo nos comportamos. Porque yo creo que el tema sobre la identidad, la pregunta no es tanto la prioridad para nosotros, no es tanto quiénes somos, sino cómo nos comportamos. O sea, cómo somos. Yo creo que hay una gran diferencia. Yo cojo la última intervención. ¿Cómo lo resolvemos en la literatura? Vamos a ver, en una novela, un buen novelista, hay un axioma: nunca definas al personaje, hazlo actuar, que el lector va a captar perfectamente su identidad. Estamos leyendo una novela, vemos al personaje que se mueve, hace 2 o 3 cosas y ya ha conseguido el escritor transmitirnos una idea de identidad. Yo, por tanto, me agarro un poco a la del personaje. Todos nosotros, seguro que tenemos una duda interior o muchos espejos en los que nos miramos o una propia autopercepción, bueno, que sea la que fuere, pero todos tenemos un personaje, que es el que actúa, el que se mueve. Vestimos de una forma, tenemos una historia de decisiones y ese es nuestro personaje, ¿no? Y muchas veces es lo que yo intento decir en el libro de Cultura Vital, ¿no? Muchas veces nos conocen mejor y pueden predecir mejor lo que vamos a hacer quien ha ido observando nuestro personaje en la vida que lo que nosotros mismos podemos pensar de nuestra propia persona, donde yo no me meto porque ya correspondería mucho más a psicólogos o a conocimientos que se me escapan. Pero el personaje es muy tenaz, ¿eh? El personaje es muy tenaz. Lo que representamos en nuestra vida, que tiene muchos condicionantes externos, internos, bla, 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 es muy tenaz. Y yo ya personalmente llevo tiempo experimentando y el personaje de nuestra vida pasa como los personajes de la novela. Son hasta cierto punto predecibles. O sea, a mi entender, las presiones o esos agentes externos nos hacen muchas veces dudar de quiénes somos en realidad. O sea, lo ve más claro la gente de fuera que nosotros mismos. Nuestra percepción de persona es más voluble, depende de nuestro estado anímico, que la percepción externa de nuestro personaje, que es más estable. Y si no tenemos claro quiénes somos, ¿cómo podemos saber qué queremos? Es que yo creo que es fundamental en el tema lo que está introduciendo Manuel, ¿no? A nosotros nos da la sensación, luego quizá lo veramos, porque quizá hay un interés, ¿no? Pero nos da la sensación de que hay una dicotomía, somos grandes dicotomizadores en este sentido, ¿no? Entre un yo, una identidad concreta que suponemos que es algo sólido, estable, más o menos esquivo, incluso para nuestro propio juicio, para nuestra propia conciencia, y luego hay unas acciones que están sometidas pues al criterio de esa identidad, ¿no? Pero ¿y si en realidad fueran lo mismo? O sea, si yo soy lo que hago y yo devengo en lo que estoy haciendo, o sea, ¿qué pasaría? Yo creo que en este sentido había un filósofo sefardí que era Spinoza, que lo decía, dice, el yo, o sea, mi identidad no es nada más que la persistencia, el deseo por ser yo mismo. Desde el conatus. Desde el conatus, efectivamente, con esa teoría, ¿no? Esto es verdaderamente lo que a mí me puede definir mi identidad. Ahora, ¿qué pasa si decimos que nuestras acciones son nuestro yo? Pasa que nos encontramos con un vacío moral en el sentido de dónde podemos apoyar cosas como el libre albedrío, como la voluntad, como la responsabilidad. Si no hay algo que digamos, no, eres tú el que tienes que decidir que esto que estás haciendo está bien o que esto que estás haciendo está mal, y entonces optar por la mejor de las opciones, ¿no? O sea, tengo la sensación de que como nos interesa mucho más saber cómo nos comportamos que realmente quiénes somos, nos interesa como agrupación cultural, digamos, por lo menos en Occidente, pues que esta pregunta délfica sobre el nox et ipsum, sobre quién eres tú realmente, esta la dejamos de segundo lugar, porque necesitamos este sustento de culpabilizar. Yo recuerdo que me contaba hace relativamente poco un chiste de un misionero que está en el África Negra y está intentando colonizar a las tribus y enseñándole los valores que hay que hacer, y en un momento determinado se encuentra un león que lo persigue con toda la agresividad del mundo y se va por él y tal. Y cuando está absolutamente aterrado, le pide a Dios, le pide a la divinidad que haga piadoso el león. Entonces el león, antes de echarse, se lo queda mirando y dice: bendice, Señor, los alimentos que vamos a tomar.
Bueno, o sea, en este sentido se olvida la naturaleza del león. La naturaleza del león es comerse al tío y lo hace piadoso, pero no por eso deja de ser león. Bueno, pero esto sí que es genético, el hambre, ¿no? Yo creo que lo que más define nuestra identidad es justamente lo que hacemos en contra de los instintos. Es lo que realmente tiene mérito y nos definen. Y no todo el comportamiento. Yo creo que la parte del comportamiento que más define nuestra identidad es lo que llamamos el comportamiento creativo, aquello que cree. En fin, yo creo que si hay algún fallo en general en las teorías psicoanalíticas o de estudios de la mente, es que yo veo poco el término creatividad, por lo menos en las grandes teorías, ¿no? El sexo es muy importante, el instinto de muerte es muy importante, pero por lo menos la experiencia que he tenido directamente, cuando una persona tiene unos problemas de estabilidad anímica o de identidad, es porque no ha resuelto su creatividad particular. Creatividad no quiere decir que seas trascendente o muy importante. Yo recuerdo que cuando estaba en el ejército, en la mili, vaya, me quedaba horas mirando a un herrero haciendo herraduras y aquello era una delicia, ver cómo las corregía, las ponía. Aquí era una persona con una identidad, con un templo. Yo creo que cuando uno busca una identidad, yo creo que lo que en realidad está buscando es su ración, su dosis de creatividad, ¿no? Joan y luego Manuel. Ortega y Gasset distinguía claramente entre ideas y creencias. Bueno, la ciencia y creo que esto que estás también diciendo exactamente encaja con esto. Es decir, cuantas más creencias tienes, menos creativo eres. Porque la creatividad exige ideas, no creencias. Buscar identidad, no sé dónde la encuentro, lo triste es que la encuentras muy fácilmente en las creencias, identidades colectivas. Te apuntas aquí, te adscribes allá. Pero se nota porque enseguida pierdes. estás cantando un himno o te ponen un uniforme, ¿no? Por supuesto, por esto te digo que la búsqueda, en este caso de una determinada identidad, tiene su peligro. La identidad no se busca, la tienes.